En el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuevo Milenio, el informativo de María Visión. Hoy es jueves 2 de mayo del año 2013. Hoy festejamos a San Atanasio, arzobispo de Alejandría. Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297, estamos hablando de fines del siglo III. En el año 311, ya siglo IV, cuando tenía 14 años de edad, presenció el martirio de su obispo, Pedro de Alejandría, y de otros cristianos víctimas de la persecución. 2 años más tarde, en el 303, el emperador Constantino declaraba la libertad religiosa para los cristianos. Muy inteligente y con grandes cualidades para la oratoria, se preparó para el sacerdocio. Recién ordenado diácono, fue elegido como secretario de Alejandro, arzobispo de Alejandría. A los 23 años escribió su primer libro sobre la encarnación de Jesucristo. Por entonces apareció Arrio en Alejandría, que negaba la naturaleza divina de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Atanasio se dedicó a combatir esta herejía y colaboró para que los obispos del mundo se reunieran a discutir sobre el arrianismo que tanto daño estaba causando a la Iglesia. Así se dio el primer concilio, el Concilio de Nicea, en el año 327, donde la herejía arriana fue condenada. San Atanasio asistió a ese concilio como secretario y consejero de su obispo Alejandro. Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo, es padre de la Iglesia y uno de los 4 grandes doctores griegos. En sus 45 años de sacerdocio no dejó nunca de predicar en favor de Jesucristo. Murió el 2 de mayo del año 373 a los 76 años. Hoy también festejamos a San Ciriaco Niño, hijo de Santa Zoé, a Saturnino, Neópolo, Celestino y Germán, mártires, y a Santa Mafalda, reina de Castilla. Hoy en México nuestra bandera se encuentra media asta porque se conmemora la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial en 1945. Felicidades a todos los Atanasios y las Atanasias. Esta es una biografía impresionante de un hombre que se enfrentó a las herejías al grado de que se organizó un concilio para analizar lo que decía Arrio, que además es una herejía recurrente, ¿verdad, padre? Es recurrente. Vamos a platicar en un ratito más con el padre Patricio Gileman de algo muy importante. Pero antes les voy a dar algunas noticias. Lo más importante del día es que hoy Benedicto XVI volvió al Vaticano. Hoy ya está instalado en el monasterio Mater Ecclesiae. Ahí vemos el helicóptero que lo va llevando desde Castel Gandolfo hasta el helipuerto del Vaticano. El Papa Francisco lo recibió personalmente a las puertas del monasterio Mater Ecclesiae. Le dio la bienvenida con gran y fraterna cordialidad y después rezaron juntos en la capilla del edificio. De acuerdo con un informe que dio a conocer esta mañana el Vaticano, el encuentro, por la tarde, el encuentro se produjo poco después de que el helicóptero en el que viajó el Papa Ratzinger desde Castel Gandolfo aterrizara en el helipuerto del Vaticano a las 16:49 hora local y se trasladara en un vehículo hasta el monasterio. Esta es la segunda vez que los dos papas se ven personalmente, después de que el pasado 23 de marzo Francisco viajara a Castel Gandolfo para saludar y almorzar con Benedicto XVI. La tarde del pasado 28 de febrero, cuando saludó a los numerosos ciudadanos de esta localidad a 30 kilómetros de Roma, fue acogido con grandes manifestaciones de devoción y cariño. Dijo entonces: soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Y luego añadió: pero quisiera, una vez más, con mi corazón, amor y oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común y el bien de la Iglesia y de la humanidad. En el helipuerto del Vaticano fue recibido por el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, el presidente del gobernatorato, el gobernador del Vaticano, el purpurado Giuseppe Bertello, y el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Angelo Sodano. También le acogieron el sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Angelo Becciu, el subsecretario de Asuntos Exteriores, el arzobispo Dominique Manberti,
y el secretario del Gobernatorato, el arzobispo Giuseppe Solaca. A partir de esta tarde, Benedicto XVI residirá en el monasterio Mater Ecclesia junto con su secretario, el arzobispo George Genswein, prefecto de la Casa Pontificia, y las 4 menores domini, 4 laicas, que lo han acompañado todos estos años. El monasterio, construido hace más de 20 años por voluntad del Papa Juan Pablo II, ha albergado a 4 órdenes claustrales, a las clarisas, a las carmelitas, a las benedictinas y a las hermanitas de la Visitación. Hay solamente una sola foto que publicó el Vaticano de cuando lo recibe el Papa Francisco. En la puerta de Mater Ecclesiae ingresan ellos. Estas fotos que estamos viendo son del encuentro en el Vaticano, cuando se reunieron a comer, cuando rezaron juntos. Yo quiero recordar una vez más estas palabras entrañables de Benedicto XVI, cuando se despidió desde el balcón en Castel Gandolfo, hablando de que empieza a recorrer el último tramo de su vida y va a poner todo su amor, su oración, su reflexión, todas sus fuerzas interiores, dijo. Y la verdad, pues, lo queremos muchísimo. Ya él sabemos la fuerza de su oración por la Iglesia. No nos olvidemos de Benedicto XVI, jamás, ni dejemos de rezar por él, por favor. Bueno, mire, tengo unas notas preparadas, pero las voy a dejar. Le aviso a Kenia, que está en cabina. Vamos a entrar con la entrevista con el padre Patricio Hilleman, porque, bueno, es muy importante lo que vamos a platicar con él. El padre Patricio es el... ¿Qué pasó? Que vaya para allá. Perdón. El padre Patricio es fundador de los misioneros del Santísimo Sacramento. Nuestra Señora. De Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Está encargado de la apertura de capillas eucarísticas, capillas de adoración perpetua en toda Latinoamérica. Ahorita vamos a platicar con él porque se va a realizar un segundo encuentro, aquí está, segundo encuentro latinoamericano de adoración eucarística perpetua, que va a ser en Puebla. Y de todo esto, ahí estamos viendo el cartel, de todo esto vamos a platicar con el padre Hilleman. Hace unos meses estuvo aquí en el programa y hablábamos de su tarea de invitar a las parroquias a tener sus capillas de adoración perpetua. Me acuerdo que en esa entrevista que hicimos había poquitas capillas en Guadalajara. ¿Y ahora cuántas hay, padre? Y más de 20 ya. Ya en adoración perpetua. ¿En todo Guadalajara y Zapopan? En toda Guadalajara, sí. Sí, México es el país del mundo donde en estos últimos 10 años más capillas de adoración perpetua se han hecho en el mundo entero. México tiene más de 400 capillas de adoración perpetua. ¿En todo el país? En todo el país. Entonces, el motivo del encuentro es justamente encontrarnos con todos los coordinadores y capitanes y adoradores de estas capillas y los que no lo son también. Es abierto, es un retiro, es un encuentro de adoración. O sea, esta fundación de usted tiene diferentes encargados, podríamos decir, en los diferentes lugares. Porque habla de capitanes, por ejemplo. No, eso es la estructura de la capilla. Ah. Eso es la estructura. Yo estoy encargado de esta misión en el mundo entero, la misión es para el mundo entero, pero especialmente trabajamos en Latinoamérica y hay misioneros en Latinoamérica como Lucy, que trabaja especialmente en México, más de 6 años, y que va a estar en el encuentro con nosotros, y responsable de como más de 200 capillas aquí, de pura cepa mexicana. Pero hemos hecho muchas capillas a lo largo de toda Latinoamérica y hemos hecho el primer encuentro en Argentina y este es el segundo encuentro. ¿Hace cuánto fue? El año pasado. El año Cada pasado. año se va a hacer un encuentro o un poco más porque ahora vengo de hacer un encuentro nacional en Paraguay, en Chile y ellos les queda más cerca Argentina, pero igual vemos que hay muchos inscriptos de Chile y de Paraguay y de la Argentina, quieren conocer México. Ah, pues que se vengan para acá. Quieren venir a Nuestra Señora de Guadalupe porque te corregía porque la misión justamente es la misión de María.
somos misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Es ella la encargada. Nosotros trabajamos con ella, hacemos lo que ella nos dice, somos sus Es sorprendente, padre Gileman, que haya una capilla de adoración perpetua en la que, en las parroquias en la que está la capilla, la gente verdaderamente asume un compromiso de que sea perpetua, es decir, las 24 horas de cada día. Claro. ¿Cómo se consigue esto? O sea, ¿cómo es que la gente responde? Primero porque es un carisma para estos tiempos, ¿no? Muy grande. Y es una gracia, realmente es la misión de María, no tenemos mucho que ver nosotros, somos burritos que trabajamos para ella. Pero, ¿cómo? Ahí está. Es la misión de María realmente, y por eso la obra va adelante, porque es la obra de Dios, ¿no? Claro. O sea, es llevar a la Iglesia católica, a que coloque a Jesús en el centro. Como hablabas del Papa, justamente este Papa fue elegido Papa por lo que él escribió. El cardenal de Cuba tiene el escrito del Papa. ¿Sobre qué? Sobre lo que habló en las congregaciones, ¿no? No, escribieron los cardenales cómo tenía que ser el futuro Papa. Y el Papa escribió: un hombre que contempla a Jesucristo, que adora a Jesucristo y que lleva a la Iglesia a salir de sí misma a las periferias existenciales. Eso es lo que escribió el Papa. ¿Qué es lo que ha dicho? Está repitiendo todo exactamente, el tiempo. Exactamente. Pero él tiene el escrito a mano le gustó tanto al cardenal de Cuba que se lo pidió. Y esa es la misión de la Iglesia. Que sea una iglesia de adoradores, la iglesia de la Eucaristía, como decía Juan Pablo II, que la Iglesia Católica sea la iglesia de la Eucaristía, que celebra la Eucaristía, que adora la Eucaristía, que vive de la Eucaristía. ¿Sabe que a mí me impresionó mucho de los nuevos lineamientos que puso Benedicto XVI ante la elección de un nuevo Papa? Que antes de salir al balcón tenía que estar en oración ante el Santísimo Sacramento, que no ocurría eso antes, ¿no? Eso no es casualidad. La Iglesia viene enfocándose cada vez más por nuestros papas. En la época de Juan Pablo II hicimos 2.500 capillas de oración perpetua, había 0 y hay 2.500 con solamente Juan Pablo II. Y consolidadas. Quizás son 30 años. México lleva 10 años donde hay capillas de oración perpetua. O sea, los papas, Benedicto también en el año 2007 pidió en una carta, que es una nota explicativa para incrementar la adoración perpetua en las parroquias, seminarios, pedía que se hiciera la adoración perpetua en favor de los sacerdotes en el año sacerdotal y para pedir por las vocaciones sacerdotales y por el pecado de los sacerdotes. Pedía adoración perpetua en las parroquias. Reparación. Es Jesús. O sea, la Iglesia se enfoca en la persona de Cristo, tiene la experiencia personal de Jesús, cada uno de nosotros, y entonces podemos ser católicos, si no solamente somos periodistas o decimos cosas, claro. Pero si tenemos la experiencia personal de Jesús, si pasamos tiempo con Él, si estamos llenos de su Espíritu Santo, entonces sí podemos transmitirlo y claro. Dar ese testimonio. Sí, no se puede ser misionero sin adoración y sin oración, claro. Porque no da fruto la misión. No existen los misioneros solamente activos, siempre tienes que ser contemplativo y activo. Siempre tienes que pasar tiempo con Jesús como los discípulos, 3 años, ¿no? Con Jesús en persona, charlar con Él, contarle tus problemas, abrir tu corazón, pedirle tu ayuda, tu bendición y también la fuerza del Espíritu para anunciar. ¿Usted habla de que los misioneros deben estar 3 horas diarias? No es una obligación. A ver, bueno, no es una obligación. Deben, o quizá para que dé frutos. No siempre el misionero, lo mínimo para ser misionero, ¿no? Es que tengan su hora santa diaria. Su hora santa diaria, su misa, su rosario diario, eso es como lo mínimo. Pero yo te contaba de Lucy, que ella reza hace como 3 horas santas diarias, o sea, por eso ha dado tantos frutos en México. O sea, en la medida que uno va pudiendo aumentar y ser fiel a la gracia, y tiene uno más necesidad de Jesús, como decía el Papa Benedicto, la adoración no es un lujo, es una necesidad. Sí, claro. Entonces, cuando uno empieza a hacer más horas santas, porque el Señor lo llama, porque uno tiene la inspiración, el deseo, entonces se dan más frutos, ¿no? Pero no es una obligación, ¿no? Es un proceso interior de la gracia y también de respuesta. ¿Qué hace un adorador ante el Santísimo Sacramento una hora? Mira, es muy importante eso que dices, porque la hora santa es muy especial.
Jesús es la persona más fácil del mundo con quien nos podemos relacionar. Es la persona más sencilla para entrar en contacto. Tú puedes ir a tu hora santa, al encuentro personal con Jesús y rezar el rosario, que es amar a Jesús con el corazón de María. Es extraordinario ese primer paso. Puedes leer la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y pedirle que te la explique, que te la inspire, que te ayude a cumplirla. Puedes llevar tu libro de oraciones, puedes estar tan cansado que simplemente puedas quedarte sentado, relajado y disfrutar de la paz que viene de aquel que más te ama, de su presencia, y que dice: deposita tus preocupaciones en mi corazón, ¿no? Pero siempre les pedimos, como hacía la Madre Teresa, que media hora puede ser que hagan esto, pero la otra media hora, por lo menos la otra media hora, lo miren, lo adoren, lo escuchen. Pero igual te puedes quedar una hora viéndolo. Sí, por supuesto. Y adorando. Por eso te decía, ¿qué les recomendamos? Que lo miren, que lo adoren, que lo contemplen, que aprendan a escucharlo. Uno se vuelve más contemplativo en la adoración, ¿no? Jesús está vivo, está presente, te ama, te inspira, te responde. Entonces, dejarse apapachar por Dios es una hora santa. Dejarse apapachar por Dios. Por eso las capillitas tienen sillas cómodas, con apoyabrazo, con cojín, con el respaldo inclinado, aire acondicionado. O sea, no una incomodidad la oración. No, tiene su reclinatorio, nos postramos, nos arrodillamos un momento, pero también hay que aprender a descansar en el corazón de Dios, dejarse amar por Dios, disfrutar de su amor. Entonces, esa es la parte preciosa. Esa es la invitación a todos a ser adoradores, porque, bueno, sabemos que hay grupos de adoración perpetua, de la adoración nocturna, que son, pero pues cada uno tiene que tomar la tarea, ¿no, Padre? Sí, Isabel, o sea, la adoración nocturna es como la culpable de que llegue la adoración perpetua. Hay muchos adoradores en muchas comunidades, y ellos fueron los culpables que llegue esta gracia tan grande a México de la adoración perpetua, donde hay más de 400 capillas. Pero eso es gracias a las horas santas de viejitas, de religiosas, escondidos a los pies de Jesús, visitando el sagrario, y por eso viene esta gracia tan grande de la Virgen. Porque, pero también es cierto lo que tú dices, es distinto. La adoración nocturna tiene un manual, oraciones vocales, cantos. En cambio, la adoración perpetua es silencio, es en silencio y uno está con Jesús y es una relación personal. El Papa Juan Pablo decía, junto con nuestra oración comunitaria de la misa, de la adoración guiada, tenemos que acompañar a Jesús en esas horas santas, silenciosas de adoración para que nuestro amor por Jesús sea completo. No sería completo si solamente alguien nos dirige en la oración. También es necesario tener una relación personal con Jesús. Ahora, ¿tiene que ser una hora? Sí, porque Jesús lo pide en el Huerto de los Olivos. Sí, dice, no han podido una hora velar conmigo. Es un invento de Jesús. Sí. No pueden ni siquiera pasar una hora conmigo. Porque hay, por ejemplo, un manualito de oración por ahí que dice 15 minutos Está con muy Jesús bien. Sacramentado, pero bueno. Está muy bien. Está muy bien, pero nosotros necesitamos, para organizar y asegurarle al párroco, porque nuestra misión es ayudarle al párroco a organizar la adoración perpetua, ¿no? Trabajamos para los obispos que nos invitan y los obispos nos recomiendan y los párrocos nos piden este servicio. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Se me fue. A mí también ya se me fue. Perdón. Lo de los 15 minutos, lo de la hora. ¿Por qué una hora? Sí. Eso era porque Jesús lo pide realmente, ¿no? Ese es un sistema de... Sí, que usted tiene que garantizar a los párrocos que va a estar una hora cada persona en la adoración. El sistema ayuda a eso. Además de la evangelización, de las horas santas que pasamos con la gente, también le aseguramos al párroco que las 24 horas van a estar cubiertas con 2 personas en cada hora, ¿no? Y que hay un grupo que forma y que organiza a todos estos adoradores. A mí me sorprenden las horas de la madrugada. Son las que más me sorprenden porque hay gente que toma el compromiso y lo cumple. Pues la maravilla es que son las horas más fáciles ¿De cubrir? De cubrir, y son las horas menos problemáticas. Siempre en las parroquias encontramos gente disponible para hacer ese sacrificio. Mucha gente se apunta hasta una noche entera. Para estar con Pero el Señor. esa hora
es justamente lo que decíamos de Jesús. Jesús le dice a sus amigos, no pueden ni siquiera velar una hora conmigo, se lo dice en la madrugada y se lo dice 3 veces. Sí. 2, 3, 4 de la mañana. Entonces siempre les recalcamos esto, que es una manera de hacerse realmente amigo de Jesús. El Papa Juan Pablo decía, si tú no estás enamorado de Jesús, adora a Jesús una hora, porque en la hora santa el corazón realmente se enamora de Jesús. Entonces esa es la manera de enamorarse. En María Visión tenemos el Santísimo expuesto las 24 horas, pero también por internet. Ajá. Entonces hay una cámara permanente en la capilla, sí, que si usted pone la página de María Visión, dice del lado izquierdo Capilla de María Visión y está enfocado el Santísimo. ¿Podemos hacer adoración así? Sí, eso es ideal para la gente que tiene problemas, ¿no? Enfermos, ancianitos, pero es notable cómo los ancianitos van a hacer su hora santa. Tenemos casos de mujeres en el último encuentro de 92 años. Ahí va. Una señora de 92 años va a hacer su hora santa. Una señora de 70 años en Veracruz a las 3 de la mañana va caminando 8 cuadras solita en la floresta, solita. Para llegar a su hora santa. A su hora santa. O sea, es el encuentro personal. Es distinto cuando nos vemos en persona que cuando nos vemos a través de la televisión o de internet o de... Ajá. Es el encuentro personal, ¿no es cierto? Y a Jesús le gusta el beso en persona, porque uno le puede dar un beso a su cruz en la casa, hacer oración, está perfecto, pero cuando estamos delante del Santísimo, le damos un beso a Jesús en la mejilla, en su corazón, y recibimos el beso de Jesús, porque adoración en latín quiere decir eso. Adoratio es dar un beso, ¿sí? Un abrazo. Eso lo dice Benedicto especialmente. Eso es un ¿En dónde lo dijo? ¿Se acuerda en qué discurso? ¿En qué? No, es en uno de los discursos de los miércoles. Otro día te lo puedo traer. Entonces podemos, ahora sí que agarrar a besos a Jesús, como decimos en México. Llenar a besos. Lo puedo llenar de besos. ¿Sí? Eso es una hora santa, llenarlo de besos a Jesús y dejarte apapachar y besar por Jesús. Ahora hay 400 parroquias en México. Sí. En Guadalajara, 20. ¿Cuál es el sueño, padre? El sueño es el deseo del Papa. ¿Sí? El Papa Juan Pablo II decía que en el año 93 nos decía que el deseo más grande de su corazón era que cada parroquia del mundo tuviera hiciera su capilla de adoración perpetua. El Papa nos pidió 1000, y vamos por 600. Juan Pablo nos pidió 1000 en Latinoamérica, vamos por 600. O sea que el primer sueño es llegar a las 1000. Pero el sueño del Papa y el sueño del corazón de Jesús y el corazón de María es que cada parroquia sea una casa de oración. Y luego los párrocos piensan que va a tener muchos problemas y no se animan a tener su capilla, ¿no, padre? Mira, Isabel, algunas personas dicen que les da miedo ir a hacer adoración. Por la inseguridad. Y un sacerdote les dijo que les dé miedo, más bien quedarse en su casa viendo televisión en vez de ir a adorar a Jesús. Claro. O sea, es la tierra de los cristeros, ¿verdad? Es la tierra de los mártires de Jesús. Hay que demostrar con nuestra vida de que Él es nuestro Dios, que nos protege. Tenemos aquí en el encuentro, en mayo, el 17, 18 y 19 de mayo en Metepec, en Puebla, vamos a contar justamente una parte, va a haber mucha adoración, los 3 días de adoración continuada y adoraciones comunitarias y la misa, pero también van a haber muchos testimonios. De gente Hay testimonios de todas las capillas de adoración increíbles de lo que el Señor va haciendo, lo que sucede. Y uno de los curas decía eso justamente, más bien tengan miedo de no adorarlo. Claro. Es que además es una gracia tener al Santísimo en la capilla de nuestra parroquia, porque se derraman gracias abundantísimas. Es un privilegio. Alrededor. Sí. Es un privilegio. Lo que siempre nos cuentan los sacerdotes es que cambia la colonia. Sí. Cuando empiezan a hacer adoración perpetua, las señoras van caminando. Al principio tienen miedo y después van caminando 3, 4 cuadras a las 2, 3 de la mañana. Los jóvenes van a hacer adoración. Empieza a transformarse. Mira, en Ciudad Juárez, cuando llegamos, morían 40 personas por día. Qué horror. Y Luz hizo la primer capillita en 3 días, no en un mes, en 3 días. Y cuando llegaron a la 4ª capilla, los curas nos contaron que estaba cambiando la ciudad. Fuimos a hacer 10 capillas más
Y cuando llegamos la primera vez, la gente se iba a dormir a las 7 de la tarde, era un pueblo fantasma. Y cuando llegaron a las 4 capillas, los curas nos contaron, van 3 meses que no muere nadie. 3 meses. ¿Y cuántas capillas hay en Chihuahua? En Chihuahua hay 10 en Ciudad Juárez y tenemos varias pedidas al lado, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado a hacer. Bueno, y el milagro es que Chihuahua acaba de consagrarse al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón. Ahí está, y solamente son 10. Imagínense lo que sería con más capillas. Imagínense, hay diócesis que tienen 25 ya. Ay, no, es que trabajar mucho, padre. Dice Lourdes Bretón de Puebla, agradece su visita a Pueblo el domingo pasado. Le pedimos a Dios tenga mucho éxito en su retiro y haya más capillas en Puebla. Un saludo a Isabel y a la hermana Lucy. Ya hay 25 en Puebla. Pero va a haber más, vamos a llegar a las 50 porque tenemos allí también un grupo de misioneros muy lindo, de matrimonios misioneros. ¿Usted busca misioneros? Yo no los busco, yo los preparo o los torturo si quieres, pero los trae la Virgen es la que nos ayuda en esta misión, pero mi misión sí es preparar un grupo de misioneros, sacerdotes, religiosos, laicos, que ayuden a sus párrocos, a sus obispos a crecer la adoración perpetua en sus diócesis. Esa es la misión propiamente, pero mientras tanto lo hago haciendo capillas. Hago capillas con misioneros y con otros laicos. Si alguien quiere ser misionero, ¿se pone en contacto con usted? Sí, se pone en contacto, pero el consejo es la hora santa diaria, como te decía. La hora santa diaria es el primer paso para ser misionero, ¿no? Trabajar en su capilla de adoración perpetua en su parroquia, ser misionero en su parroquia. Una vez, todos los adoradores, a los 2 meses de tener su hora santa, se les pide que además de ser adoradores sean misioneros, o sea, empiecen a compartir esto con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Que los inviten. Claro, entonces ahí te conviertes en misionero en tu parroquia. Pero el que realmente tiene el llamado, siempre es un llamado de Dios, por eso yo te digo que yo los puedo ayudar, los puedo preparar, pero siempre es la obra de Dios que da el primer paso, ¿no? Nosotros podemos tener el ojo para algunos, nos damos cuenta por ahí, pero es obra de la Virgen, es obra del Señor, ¿no es cierto? ¿Usted empezó en su país, en Argentina? No, yo empecé, yo soy monje, primero benedictino, después ermitaño eucarístico, vivía en la montaña solo adorando al Santísimo, ¿no? Pero conocí la primer capilla de adoración perpetua en Latinoamérica, que sí está en la Argentina, y estuve allí trabajando, pero pura casualidad, haciendo adoración allí 2 años. Así que la verdad que sí, empecé en la Argentina. Pero la primera capilla que hice la hice en Jerusalén. ¡Ay, qué padre! Y la segunda en Roma. Y la tercera ya fue en México. Así que... Y luego, bueno, supongo que con el cardenal Bergoglio en Buenos Aires trabajó con él para abrir capillas, ¿sí? Sí, él me dio una bendición especial y un envío cuando era cardenal. No era papa, pero puedo decir que el papa me envió, porque es la pura verdad. Así que ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya hace 10 años, cuando empezábamos la misión en la Argentina y que iba yo a Jerusalén, y me dio esa bendición especial para volver a la Argentina y para visitar a todos los obispos y a todas las diócesis para que sea el reino eucarístico de Jesús en la tierra de la Argentina, ¿no? ¿Es una misión difícil? Sí, es una misión difícil porque es hacerle la guerra a Satanás, directo. Jesús dijo en el desierto a Satanás le dijo, adórame y te daré todo. Y Jesús le dijo, retírate, Satanás, solo a Dios adorarás. Claro. Entonces es luchar contra él en persona, ¿no? Satanás quiere que lo adoren a él, con las misas negras, con los ídolos, con la fama, la fortuna, los vicios. Y Jesús dice, retírate, Satanás, solo a Dios adorarás. Cuando hacemos una capilla de oración perpetua en una parroquia, Satanás es echado. Es el exorcismo más poderoso que hay en el mundo. Satanás se tiene que ir de la parroquia porque deciden adorarlo día y noche a Jesús en el Santísimo Sacramento. El mayor exorcismo. Es un exorcismo. Y cuanto haya suficientes capillas de adoración perpetua, vendrá la paz al mundo, porque la paz es un don de Dios. Y si nos arrodillamos y nos postramos y le pedimos a Jesús, Él dará la paz. Claro. Entonces, es una guerra directa a Satanás. Por eso los misioneros... Pues es un llamado muy fuerte, Padre Gilemán, a todos los párrocos de nuestro país. Que abran la capilla de adoración perpetua, ¿no? Pues... Ojalá.
Pues México es tierra bendecida, por Sí. eso lo quería tanto Juan Pablo II, Sí. Nuestra Señora de Guadalupe, y yo quiero mucho a México porque son 400 capillas, porque son preciosos los mexicanos, son marianos y quieren a Jesús. Entonces el pueblo está deseoso de tener su capilla, nos llaman de todos lados la gente, nos piden. Entonces qué lindo sería que los curas nos pidieran esta ayudita, que en una semana nomás ya le organizamos con la evangelización esa capilla. Claro. Es muy fácil, porque es una gracia, porque es un carisma, no porque seamos buenos, somos burritos, pero la obra es obra de Dios y es para estos tiempos, es una gracia extraordinaria para estos tiempos. Entonces, A lo que yo entiendo es lo siguiente: si un párroco quiere abrir una capilla de oración perpetua, ustedes le ayudan a preparar a todos los que van a estar. Exactamente. O sea, no es que usted esté abriendo las parroquias en este sentido, sino pidiendo que se abran a todos los párrocos. mira, ¿no? es así, la gente está interesada y nos llama, el cura está interesado, se contacta con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a la parroquia, hacemos una semana de evangelización, predicamos, hacemos horas santas con la gente y la gente se apunta para una hora santa semanal. Que no es nada. No es nada, es Una bien hora poco, de semanal. 168 Sí. es muy poco. Y con toda la gente que se apunta, que es más del 70-80%, o sea, anotan 800, 1000, 2000 personas, se cubren las 24 horas. Y en esa semana preparamos un grupo que les va a seguir guiando. Y el misionero sigue en contacto telefónico, les damos material de formación permanente y al mes se inaugura la capilla de oración perpetua. No, es una maravilla. Y luego el misionero lo vuelve a visitar. Ahora, como no llegamos a visitar a todos, porque son 400 capillas, tenemos que hacer estos encuentros. Claro, para que lleguen diocesanos, ellos. diocesanos, ya hemos hecho varios encuentros diocesanos y este ya es internacional, porque no alcanzamos a visitar a todas las parroquias. Entonces, van a llegar a Puebla, 17, 18, 19 de mayo, de Metepec, todos lados. Metepec, es al lado de Puebla, es en Metepec, Puebla. Pero es Metepec, Puebla, no Sí. Estado de México. Van a llegar de todos lados Ajá. para compartir este momento, este encuentro, y a dar sus testimonios también, que es muy lindo escuchar lo que va pasando, ¿no? ¿Y van a ir obispos y sacerdotes también? El sacerdote seguro, obispos está invitado el de Puebla, que le queda más cerca, pero están ellos más complicados. El que le gustaría mucho venir es de otros países, pero este año es un perfil más sencillito. Dice Elvira Gascón de Guadalajara, ¿qué pueden compartirle para su grupo de la vela perpetua del Santísimo Sacramento? Espera su respuesta. Es que no entiendo mucho la pregunta. O sea, ¿qué? Lo que le podemos compartir es invitarlas a la hora santa de Pueblito hoy, a las 7 de la tarde. Hoy Corpus Christi, a las 7 de la tarde vamos a celebrar la misa y a hacer una hora santa para compartirles con ellos. Luego vamos a estar mañana, Nuestra Señora del Pueblito. Aquí en Guadalajara, sí. Y el domingo vamos a estar en San Mateo, en la misa de San Mateo, en Valle Real, y en el 6, en Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a estar visitando las parroquias que ya tienen capilla de oración perpetua para motivarlos, lo que hacemos, ¿no es cierto? Recorremos un poco las capillitas, una vez por año, 2 veces por año. Pues Elvira, ve a cualquiera de estas para que puedas hablar con el Padre, ¿no? Y ver qué se puede hacer. Para que tenga esa experiencia de la hora santa y para que puede venir con su grupo de la parroquia para que les ayudemos a mejorar, ¿no? Porque la experiencia que tenemos de 10 años nos da un poco las armas para ayudarles a que crezca la adoración en las parroquias. Claro. Si ellos están en contacto con el misionero, entonces les damos los consejos. Cuando pasa esto, ¿qué se hace? Cuando pasa esto, ¿cómo hacemos? ¿No? Dice Judita Redondo de Los Cabos, Baja California, que preguntas al padre si tienen capillas de adoración en Sinaloa, si no, para que vayan para allá, que hacen mucha falta. Pues bueno, ¿En claro Sinaloa? que hace falta. Ni en Los Cabos ni en Sinaloa hay capillas de adoración. Sí, así que, Pues, que nos tiene que hacer el contacto, ahí con el cura, con su párroco. ¿Y los obispos? Los obispos están bien contentos porque hay frutos muy grandes. Pero estos son los obispos de estos lugares. Los frutos, Sí. los frutos son familias que se unen, los frutos son
el amor a los pobres, a los necesitados. El adorador se vuelve más sensible, la comunidad se une. Claro. Los frutos de la adoración es que la comunidad se une en torno a Cristo, en torno a la celebración de la Eucaristía con su párroco, poniendo a Jesús en el primer lugar, celebrando el sacrificio y ofreciéndose con Jesús y su párroco. O sea, la adoración no está separada de la Eucaristía, es al revés, es el fruto y de allí viene y allí va, y ese es el sacramento de la unidad. Y vocaciones sacerdotales, por eso los obispos están tan contentos, ahí los seminarios se están abriendo, se están llenando con pues chicos padres que van... padres de Sinaloa y padres de Los Cabos, ojalá que haya pronto capillas de adoración en estos lugares. Estamos cerca, estamos llegando por todo el norte, por toda esa zona, ¿no? Ya les digo, en Matamoros, en Mexicali, en Hermosillo. En Chiapas, Veracruz, sí, también. Sí. Veracruz tiene más de 70 capillas, el estado de Veracruz. Parece que tienen buena sangre los veracruzanos. Son 70 capillas allí. ¡Qué maravilla! Pero la maravilla es la obra de Dios y la respuesta de la Virgen María. ¿Los niños cómo deben hacer adoración? ¿Cuánto tiempo deben hacer los niños? Los niños es muy lindo. Que vayan, van muchos con su mamá, muchos, pero hay testimonios extraordinarios de los niños que llevan a sus papás. En una de las primeras capillas que hicimos en Mérida, un pequeñito de 8 años se apuntó a las 3 de la mañana y la llamaron a la mamá, el grupo organizador, y le preguntó, ¿tu hijo se apuntó 3 a.m.? ¿Por qué?, le dice. ¿No escuchaste lo que dijo el padre, mamá? Si ustedes tienen algún problema en su familia, elijan estas horas difíciles de la madrugada, porque el Señor los va a bendecir 100 veces más. Y el niño le dijo a la mamá, yo quiero que papá deje de tomar, deje de pegarte y dejemos de ser pobres. La mamá la acompañó la primera semana. Y la segunda semana el niño lo invitó a su papá. Y el papá, en una hora santa, dejó de tomar. Ay, me da ganas de llorar. Pues llorar. Sí. ¿De veras? Porque es una, qué emoción, ¿no? es una delicadeza de Dios, pero hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ellos te escuchan, lo creen y obró. Y logró la sanación de toda su familia, el pequeñito. Tenemos cualquier cantidad de casos. Y en 2 semanas. O sea, fue una primera semana santas. Y fueron en 2 semanas, en 2 horas, 2 horas santas. Pero a las 3 de la mañana, por eso está el tema de las 3 de la mañana. Es una hora especial, es una hora de mucha gracia. ¿Por qué? De muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque Jesús se lo pide 3 veces a sus discípulos. No pueden ni siquiera, velen y oren para no caer en tentación. ¿Cuál era la tentación en la que cayeron? Pedro 3 veces se quedó dormido y 3 veces lo negó. Si no adoramos la Eucaristía, decimos lo mismo que Pedro, no lo conozco. El católico, el tesoro más grande del católico es que Jesús está vivo en la Eucaristía, presente. Si nosotros no pasamos con Él, decimos con nuestras obras, no lo conozco. Pero si el católico adora a Jesús, se llena de su espíritu y se convierte en su testigo, testigo de Cristo, mártir, mártir blanco. Un día podremos ser mártires rojos, pero primero mártires blancos. ¿Qué son mártires blancos? El mártir blanco es el que está a los pies del Santísimo Sacramento, los adoradores, que siguen al Cordero donde quiera que vaya, los que purificaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Es el Apocalipsis. Por eso te decía que es tan importante la adoración perpetua, porque termina con el reino de Satanás. Cuando en el Apocalipsis dice, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, que nos acusaba ante Dios día y noche. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron de Él. Es por los adoradores. No solo Él los ha vencido, sino ellos por el testimonio que dieron de Él. Y el Apocalipsis comenzaba diciendo que los 24 ancianos se postran delante del Cordero, se quitan la corona, lo adoran y cantaban los ángeles, dignos el Cordero de recibir el honor, la gloria y la alabanza. Él lo merece, por todo lo que ha hecho por nosotros, Él lo merece, merece que la iglesia, su esposa, lo adore. Entonces cuando la iglesia hace su parte, el Padre Pío decía, el triunfo del corazón inmaculado de María es la venida del reino eucarístico de Jesús por medio de la adoración perpetua en las parroquias que traerá una nueva era. O sea, ese es el triunfo del corazón de María, llevarnos a Jesús. Entonces, cuando en la iglesia se adore a Jesús día y noche, perpetuamente en la tierra, como se lo adora en el cielo, vendrá la paz a la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres.
Cuando se le dé a Dios la gloria que se le da en el cielo, en la tierra, entonces vendrá la paz a los hombres. Todos los domingos cantamos eso. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa en las capillas de adoración perpetua son que de pronto nos enteramos que se robaron la hostia. Mira, eso ha sucedido dos veces en México, en 2 lugares, y en el mundo entero muy pocas. Normalmente los sacrilegios se producen en capillas donde están abandonadas, terraceríos, lugares más así abandonados, saben que el cura no está, saben que está abandonado. Cuando hay adoración perpetua es muy difícil, de hecho por eso te digo que en 30 años son muy pocos los casos de capillas de adoración perpetua. ¿Por qué? Porque está la gente 24 horas y les estamos enseñando a ser custodios y adoradores. Protegen al Santísimo también ellos, ¿no? Pero si sucede eso, como sucedió en Orizaba, se triplicaron los adoradores. Para cuidarlo. Se triplicaron. Claro. Después de eso hicieron una procesión a ver al obispo, a pedirle que no cierre la capilla. Quisieron cerrar la capilla hasta que renovaban y colocaban una custodia nueva. No pudieron cerrar la capilla, había 10, 20 personas en la madrugada, no podían. Pusieron una cruz mientras tanto hasta que renovaron y pusieron una protección. O sea que no se le puede ganar al amor de Dios, no se le puede ganar a Jesús. A Jesús lo quisieron matar, le perforaron el corazón y salió la sangre que perdona y que ama al hombre, ¿entiendes? O sea, Él nos gana, es el amor, Él ama siempre, Él nunca cambia en su amor por nosotros. Entonces, él ya ha ganado, digamos, esta guerra. Lo que pasa es que nos falta a nosotros llevarla a la actualización final, ¿no? A ver, aquí hay una llamada de Carmen que dice que sí puede rescatar la parroquia de su comunidad porque no tienen quien los apoye. El párroco no le importa y están preocupados porque se está alejando la gente. Que Dios los bendiga. De Sayula, Veracruz. Que una vez un cura en Chile ahora, que estuvimos 10 años tratando de hacer una capilla en Chile. Un cura nos dijo, cuando le hicimos la capilla, ¿por qué no vinieron antes? O sea, hay gente que está realmente preocupada. Hay curas que están con problemas, que tienen dificultades. A veces hay curas que creen que esto es muy difícil y no es tan difícil porque es una obra de Dios. Y hay curas que están con dificultades personales o comunitarias, o las comunidades, pues ellas tienen que empezar, ustedes tienen que empezar a hacer su hora santa diaria. Tienen que acompañarlo al cura en la celebración diaria de la Eucaristía, rezar el rosario, ¿no? O sea, el rescate, más que del padre Gileman, es de ustedes. O sea, depende de su oración y depende de... Es un equipo, ¿no? Son ustedes con nosotros juntos. A nosotros nos pueden llamar y nosotros vamos a hablar con el cura. A nosotros nos pueden llamar y nosotros vamos a hablar con el cura y le ofrecemos. Pero hay algunas veces... Ya me están hablando. Oye, Emigdio, nosotros tenemos capilla de adoración perpetua en María Visión. Por supuesto, dice que hay una capilla de adoración perpetua en María Visión, aquí está. Aquí la tenemos y además está al aire. Ahí está nuestra capilla. Padre, una oración, por favor, ante el Santísimo y bendiga nuestro auditorio, por favor. Con mucho gusto. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor para que seamos adoradores en espíritu y en verdad y misioneros del Santísimo Sacramento para la gloria de Dios y la salvación de todos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y más preguntas, que si hay capillas de adoración en Tampico. Uno que me dice, quiero que haga adoración perpetua aquí, yo me encargo, no sé dónde es aquí. Bueno, mucha respuesta de la gente. Sí, les dejamos un teléfono más, el de la hermana Lucy, el 924 sí, lo dejamos en el call center. Ok, 924-114-0709. 924-114. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, te entusiasmaste. Sí, gracias. Te entusiasmaste.